como decía, vamos a acabar el tema 6, que queda un poco, y trabajaremos la práctica 1 completa, espero, que tiene mucho que ver con el tema 6 y con el 7. Pero el 7 y el 6 se montan bastante, como os expliqué el otro día, y el 8 incluso también, solo que el 8 ya es más cognitivo. Pero estas dos de aprendizaje distinto es lo que vamos a ver en la práctica prácticamente. Así que nos quedamos, si no me equivoco, con Hull, que decía, recordáis que empezamos con la etología, la conducta animal y las formas de aprendizaje de condicionamiento clásico más sencillas, que eran conductistas. Hull es el primer autor que mete un componente motivacional en la ecuación. Dijo, la conducta que hace un animal o un ser humano depende al menos de 3 factores, que considero que eran multiplicativos. Uno es el hábito, es decir, toda mi historia haciendo algo que tendría mucho que ver con el aprendizaje previo. Otro, el incentivo, que ahora veremos lo que es, sobre todo en la práctica, es decir, el valor que tiene para mí la consecuencia final. Valor para mí. Y otro es el drive, impulso, que las teorías conductistas no lo tenían en cuenta. Es decir, lo que nosotros hemos llamado las necesidades básicas motivadoras. Por ejemplo, el hambre que tengo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa fórmula HDI es la primera que pone en la ecuación la motivación. Y nos interesa mucho definir lo que es incentivo, pero como lo vamos a ver en la práctica, casi lo dejo ahí. Pero tenemos que hacer una pequeña introducción. El incentivo, por supuesto, la comida, para mí es valiosa si tengo hambre, pero no es lo mismo una comida que otra. ¿De qué depende una comida que otra? De mi historia personal de aprendizajes. Pero el valor de incentivo yo lo presupongo antes de hacer nada. Lo que hago es analizar mis registros y decir, esto está bueno, entonces tengo más o menos fuerza. Bueno, pues ese valor de incentivo, que depende de mi historia, es lo que me motiva. No a aprender más, que aprendo igual. O sea, yo quiero comer igual, pero sí hacerlo con más intensidad. Si la comida me gusta más, probablemente pondré más ganas, más esfuerzo y todo eso. O sea, es la parte motivadora. Esto en el aprendizaje se ha demostrado que el valor de incentivo, el papel que tiene es, o sea, fijaos que hablábamos antes también de impulso animal, el incentivo es una cuestión cognitiva, es historial, lo he construido, ¿no? Representación a lo largo de mi vida. Bueno, pues lo que demuestra la fuerza que tiene es una técnica que se llama devaluación del reforzador. ¿Qué quiere decir? Pues que a mí, si hago tal cosa y me das tal premio, tal comida o lo que sea, ¿qué ocurre si la consecuencia pasa a ser peor? Menor, menos apetecible o incluso negativa, una comida que me siente mal. ¿Qué ocurre? Pues que el aprendizaje inmediatamente se vuelve para atrás y se devalúa. Siempre que las consecuencias, tanto en aprendizaje, condicionamiento clásico, aprendizaje de rutinas, lo que sea, las consecuencias, estímulo, lo que ocurre al final, cambia inmediatamente el cambio en las conductas. Claro, yo sé cómo funciona el mundo, pero mi motivación cambia bastante. También si hay un sobreentrenamiento, que es decir, si una cosa que la has aprendido, ¿cómo decir? Manías que te han quedado grabadas porque las has hecho miles de veces igual, eso cuesta luego cambiarlo, pasar por otros ciclos. Pero vamos, sabemos y nos regulamos en función del incentivo porque varios experimentos lo demuestran. Vamos a ver el nuestro. El nuestro es la práctica 1 de las dos que hay. La siguiente la veremos después del tema 9, que es el de técnicas de medida, y la siguiente práctica es simplemente un test concreto para medir la motivación deportiva o un autoinforme. Un test es
una serie de preguntas de autoinforme. Bueno, pues esta es, como veis, relación entre niveles de motivación y cantidad de premios. Es decir, vamos a usar un reforzador, lo vamos a manipular y a ver qué ocurre con la motivación. En principio, lo que estamos haciendo aquí, o lo que vamos a hacer aquí es, antes de entrar aquí, es cambiar la cantidad de recompensa. Vamos a cambiar la cantidad. Podríamos utilizar cualquier otro parámetro, acordaos, puede ser lo bueno que está, no sé qué, pero la magnitud siempre es asociado a que un premio positivo a más mejor. Por lo tanto, vamos a usar la característica más fácil de cambiar, que es la de la magnitud. A ver qué efectos tiene en la motivación, es decir, en la intensidad de las ganas o de lo que queréis llamar la motivación, el impulso y la dirección. La dirección está clara porque la tenemos clara, el impulso, esa fuerza. ¿Cómo mido la motivación? Pues en este caso la vamos a medir por la conducta, a la conducta más intensa, en concreto la velocidad de carrera de una rata, pero ya veremos que es de muchas. Entonces, estoy haciendo un experimento en que voy a variar una variable, que es la cantidad de recompensa, que para mí lo que estoy variando es el valor de incentivo. La cantidad de recompensa influye en la expectativa de incentivo, de recompensa, sobre otra, que es la motivación. La variable independiente en este experimento nuestro que haremos es la cantidad de recompensa, el valor de incentivo. Y la variable dependiente será la motivación o la conducta que demuestra la motivación, que es la forma de operacionalizar la motivación. Es muy simple, ¿eh? Te doy más comida, corres más, te doy menos comida, corres menos. Pero esa simplicidad hay que codificarla en sus términos concretos y distinguir qué es aprendizaje y qué es motivación. Partimos de, por eso os decía que, como íbamos a ver aquí la teoría de Hull otra vez, partimos de que para Hull la motivación es una activación inespecífica, una forma interna de poner energía en algo y parte de dentro hacia afuera. O sea, dentro de mí hay una necesidad y eso me impulsa a buscar la satisfacción. De forma innata, si la necesidad es falta de glucosa y tengo motivación por comer, es que busco comida, porque está preprogramada. O sea, de mi organismo sale un impulso. Y, por otro lado, tenemos la parte externa, que es lo que estoy buscando, que tiene un valor de incentivo, en función de mi historia con él, difiere. En principio, no tengo ninguna experiencia en ninguno, pero cuando tengo experiencia, creo unas expectativas. Entonces tenemos aquí que el incentivo tira de mi conducta y el impulso me empuja, una forma de decirlo. Lo de dentro me empuja, lo de fuera tira. El valor de incentivo, por supuesto, tiene su efecto antes de conseguirlo. Luego a lo mejor la comida esa no es tan buena y cambia el valor, pero obviamente el efecto es cognitivo previo. Vamos a ver qué aspectos le afectan. Bueno, veremos en el próximo capítulo, el siguiente, los dos siguientes, y esto ya lo hemos visto en la clasificación de necesidades y motivos, que muchas tareas las hacemos por motivación intrínseca. Toda la satisfacción es interna, depende por hacer la actividad, una serie de variables internas, o es extrínseca por conseguir algo fuera. Bueno, pues en este caso estaríamos en ese paralelismo. El condicionamiento operante, es decir, aprender a hacer algo para conseguir algo. Una respuesta me lleva a un refuerzo. El refuerzo es la forma de llamar a la consecuencia, simplemente. Hay refuerzos negativos y positivos, apetitivos, aversivos. No, en aprendizaje lo vais a ver, aquí no es tan importante. Aquí lo único que me importa del refuerzo es el aspecto de incentivo, el valor que le da el sujeto. O sea, el valor
que le dé genera unas expectativas y toda situación de aprendizaje es una respuesta que obtiene una consecuencia. La respuesta será más intensa en función del estado motivacional. El estado motivacional será más intenso en función del valor de incentivo. ¿Qué aspectos del estímulo afectan o refuerzo, consecuencia, como queréis llamarlo, afectan al valor de incentivo? Bueno, pues muchos, y uno de ellos la magnitud, que es el que vamos a estudiar aquí. Aprendemos con cualquier reforzador, o sea, asociamos las consecuencias a las conductas sin ningún problema, pero la fuerza con la que hacemos las respuestas depende del valor de incentivo. O sea, yo sé que va a ocurrir, pero me muevo más rápido si lo que el incentivo, o sea, distinguimos entre motivación y aprendizaje. Lo que cambia el valor de incentivo no es el aprendizaje, sino la motivación. El valor de incentivo va antes que la respuesta, el reforzador va después. La consecuencia de cada situación es el reforzador. El valor de incentivo es previa, es motivacional. Y por supuesto, si el reforzador es consistente con el incentivo que yo tenía, o sea, es positivo, en el futuro probablemente el aprendizaje se consolidará o desaparecerá o se extinguirá, pero no el aprendizaje es lo que desaparece es la motivación para hacerla. La persistencia depende del tipo de refuerzo, pero el aprendizaje sigue ahí. Bueno, vamos a hacer la magnitud. Esto es muy sencillo en el sentido de la magnitud del estímulo. Va a generar mayor motivación. ¿Qué aspecto? La magnitud del estímulo va a generar expectativas, pues si yo tengo hambre, a mayor comida mejor. Vamos a ver, en nuestro experimento veremos, dependiendo del impulso previo, cómo le afecta el valor de incentivo. El impulso previo, el hambre que tiene el animal, porque vamos a trabajar con animalitos, depende de la pérdida de peso. En los experimentos de laboratorio se procura que todos los animales que participan en el experimento sean equivalentes, que tengan las mismas, casi imposible que dos personas tengan las mismas características, pero al menos en las variables clave sí. Entonces se buscan animales de la misma raza, el mismo tamaño, la misma edad o parecida, y si queremos que tengan hambre, pues que tengan el 75% de su peso habitual. Luego te dice que eso no es crueldad, porque los animales en situación natural aún pesan menos. Y bueno, con eso igualamos el valor de impulso, ¿no? El hambre. Pues en nuestro experimento vamos a hacer eso que hemos nombrado al principio. Con animales, vamos a poner animales en un corredor, al final va a haber comida, y lo que vamos a medir es la motivación a través de la velocidad de desplazamiento. Si la comida que hay al final es muy motivadora, irán más rápido, y si es menos motivadora, irán más lento. Esa es la hipótesis. Tenemos, en la parte teórica de la actividad, nos cuenta que hay unos experimentos previos. En líneas generales, a mayor magnitud, mayor motivación, por lo tanto, mayor velocidad de carrera. Esto es obvio, es verdad por orgullo, porque si tengo más hambre, mejor comer antes, es muy adaptativo. Entonces, tenemos varios experimentos. El de Crespi, que es el que definió todo esto, les hizo un experimento en que les daba a los animales diferentes cantidades de comida, de 1 a 256. Son cantidades minúsculas de comida, una bolita, no me acuerdo cuánto, pero muy poquito, apenas unos miligramos. Pues de 1 a 256, y lo que midió es la velocidad de la carrera en esta configuración, ¿no? Aquí está la rata, le abrimos la compuerta
y va corriendo. En función de los experimentos, va aprendiendo que ahí hay comida y va a determinada velocidad que dependía directamente, y esto es lo que quiere decir este gráfico, de la cantidad de comida. A medida que aumentaba la cantidad de comida, cada animal corría a diferente velocidad. Otro experimento, el de Ziaman, hace dos grupos. Uno le da 2 gramos, 2,4 gramos y al otro 0,05 gramos. Y después de 19 veces, los dos sabían que había comida, iban sin ningún problema, pero uno iba más rápido que el otro. ¿Vale? Siempre esa relación lineal. Una relación directa, lineal. Obviamente los dos grupos habían aprendido lo que había que hacer y dónde estaba la comida. El aprendizaje era el mismo, solo que diferente motivación en ambos. No se aprende más, sino que se está más motivado. Bueno, y nos pone un ejemplo, otro ejemplo, que no es de la rata, sino qué pasaría si tú ahora tienes trabajadores, tienes una empresa y les pagas diferente. Pues probablemente el rendimiento seguirá este patrón, ¿no? A más cobras, más rindes, en teoría. A lo largo del tiempo, al principio es un poco más variable, pero se va estabilizando y los premios más altos producen mejoras más. Entonces, seguimos con las verdades de perogrullo, pero hay que demostrarlos. ¿Por qué? Pues porque las expectativas de ganar más dinero generan una mayor motivación. Segunda fase, y lo que haremos en el experimento es lo mismo, esta es fase. En la segunda fase, Crespi dijo, bueno, yo les he dado 1, 4, 16, 64, 256, cantidad de comida, va a pasar a todos a 16. En la segunda fase, todos los animales que habían aprendido en la primera, los pone en el mismo lugar, mismo aparato, pero al llegar todas reciben 16. ¿Qué pasará? Pues que esta rata, este grupo de ratas, no hay sorpresa. Pero en estos hay un cambio, hacia arriba, hacia abajo. ¿Qué ocurrirá? ¿Te bajan el sueldo? ¿Qué ocurre? Una motivación, Y velocidad. Y trabajo menos. Bueno, pues en efecto, de forma inmediata o inmediatamente a 2 o 3 ensayos, al poco de ver el cambio, de percatarse del cambio, las ratas que corrían a cierta velocidad empiezan a bajarla y las que se mantenían, las que corrían a cierta velocidad empiezan a subirla. Esto se llama efecto de contraste. Pero cuidado, no solo empezaban a bajarla o a subirla, sino que además había una aceleración excesiva o una deceleración excesiva. Mientras que las que seguían igual lo mantenían. ¿Qué quiere decir una aceleración excesiva? Pues que subían, imaginaos el efecto de los trabajadores, subía el rendimiento bastante más de lo que esperábamos con la misma recompensa que antes. Y en este caso bajaban más que lo esperado con la misma recompensa de antes. Es decir, a pesar de cobrar lo mismo que rindo menos en un primer momento. Es decir, ¿qué ocurre? Que me bajan el sueldo, me enfado mucho y el rendimiento es mucho mayor que si siempre hubiera cobrado ese sueldo bajo. Eso se llama efecto de contraste. Y me suben el sueldo y rindo mucho más que el que está cobrando ese sueldo todo el tiempo al principio. Efecto de contraste. Luego, poco a poco, eso se estabiliza. Pero de entrada, el efecto de contraste es encima o debajo del nivel de respuesta alcanzado anterior. Nombre técnico. Cuando el efecto de contraste es positivo, pasamos de menos a más, le llamamos elación. Y cuando el efecto de contraste es negativo, le llamamos depresión. Este efecto se puede conseguir mediante dos técnicas, una sucesiva y otra simultánea. La que hemos visto aquí es sucesiva, es decir, en un momento dado cambiamos y ya a partir de ahí todo el tiempo se produce la nueva situación. Es decir, primero una y luego otra, por eso se llama sucesiva. En el efecto simultáneo, en muchos experimentos, esto se va cambiando cada pocos ensayos o cada 2 o 3 ensayos, va cambiando. Y se produce el mismo efecto, pero mucho más rápido. Se llama contraste simultáneo. Bueno, simplemente lo nombran, pero hay que saber lo que es. Y
Y sucede lo mismo. En contraste simultáneo, cuando los ensayos cambian a mejor o cambian a peor, se produce este pequeño efecto y se va normalizando. ¿Por qué? El sentimiento de frustración, bueno, la explicación teórica que nos da Flaherty va por ahí. Se crea una frustración, que es una emoción negativa, que impide que el rendimiento tampoco sea limpio, sino que hace que baje más de lo esperado. Y lo contrario, en el caso de la elación, una reacción emocional de alegría que hace subir el rendimiento hacia arriba. Veis que esto es una descripción teórica, por lo tanto hay que demostrarla. Entonces, hay experimentos en los que se comprueba si hay frustración o no y si se produce o no, es decir, se introduce o se quita ese aspecto mediante técnicas que no vienen al caso, y lo mismo. Y entonces se han encontrado que sí, la frustración se ha encontrado bastantes veces y el efecto de depresión parece que concuerda con la teoría, pero el de la acción no se ha encontrado que la alegría automáticamente produzca eso o que haya alegría cuando se produce eso. Por lo tanto, aunque la teoría dice eso, tenemos menos pruebas de una que de otra. O sea, está más, bueno, y está más demostrado la frustración, la depresión que la alegría. ¿Qué ocurrirá si luego se mantiene estas circunstancias? Estamos en el sucesivo, pues al final seguirá. Bueno, aquí os pongo. Sí, espera, un par de cosas. Otra cosa que me he dejado. El efecto de depresión es más habitual que el de elación porque se ha encontrado que muchas veces puede ocurrir el efecto techo. ¿Qué es el efecto techo? Pues que yo no puedo rendir más. Llega un momento que está casi en la asíntota donde puedo llegar, la motivación no puede subir mucho más, entonces claro, no lo voy a encontrar, el efecto de elación, el contraste positivo. El efecto rebaja es lo mismo que la elación, que es cuando bajan los precios. Y bueno, la depresión más consistente, porque responde a la teoría, es más habitual, porque en el otro puede tener el efecto techo. Las dos teorías de los dos sentimientos que nos propone Flaherty. Y por último, bueno, como podéis ver aquí, y esto es lo importante, casi me dejo lo más importante, ¿no? No solo el efecto de la magnitud, el valor de refuerzo. Aquí lo que hemos estado cambiando es el valor de incentivo. La misma magnitud, las 16 bolitas en las ratas, que era a uno les mantiene la conducta, a otros se las ha bajado, a otros se las ha subido. Aquí hemos demostrado que los valores del refuerzo en sí, las medidas de la consecuencia objetivas, no son lo que importa. Lo que importa es la experiencia que ha tenido previamente o, por lo tanto, el valor de la expectativa, el valor de incentivo que tiene para cada uno. Y si seguimos después, pues el gráfico, y cambia la motivación, no cambia el conocimiento, por supuesto, evidentemente todos siguen teniendo la misma habilidad, lo saben, por lo tanto, las diferencias son diferencias motivacionales. ¿Qué ocurrirá si seguimos? Pues que se estabilizan y que probablemente vuelvan a los niveles que se esperan por el grado de magnitud. El efecto de contraste tiende a desaparecer. Es un cabreo momentáneo, ¿no? Bueno, momentáneo, relativamente momentáneo. Hombre, eso sí, también es bastante lógico, ¿no? De ir a mejor a ir a peor y de ir a peor a mejor. El cambio es y claro. En el trabajo, sueldo, lo entiendo, porque en las ratas pese a seguir. No, las ratas no pasan hambre, cuidado. Lo que sí que hacen, por ejemplo, 10 días de experimentos en las que se mantiene ese peso y han aprendido que detrás de un pasillo hay comida. Entonces, en esos 10 días hacen el experimento con una motivación para comer. No es que pasen hambre, sino que estamos midiendo, no pasa, no comen más que otras. Bueno, cuidado, en muchos experimentos ni siquiera es todo el día así, sino que durante todo el día comen normal, pero hay un momento dado que tras X horas sin comer, las metes en la cosa esa. Y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. No es que
estén pasando hambre. Hombre, y en el trabajo también podría ser, ¿eh? Que hay trabajos que, claro, a lo mejor tienen comida, pero que en el trabajo también podría ser que hay trabajos que pagan muy poco, ¿eh? También puede estar pasando hambre. Y por último, nos falta, hemos visto el efecto de motivacional directo, el valor de incentivo, el efecto de contraste y por último nos queda la extinción. ¿Qué ocurre cuando dejamos de dar el refuerzo? En principio el aprendizaje ya veréis en la asignatura, bueno, si no lo habéis dado, lo estáis dando, lo habéis dado en el segundo cuatrimestre, veréis que en el aprendizaje, cuando se extingue una conducta aprendida, en realidad no suele desaparecer el aprendizaje. Tú sigues sabiendo eso, pero no lo haces. Bueno, pues esto es lo que ocurre aquí, que dejas de dar el refuerzo, el valor de incentivo disminuirá a cero y lo que ocurre es que no haces la conducta, no estás motivado para hacerla bien, desaparece, disminuye o desaparece. Y lo curioso y lo que hay que saber y tener muy claro es que a más alto sea el refuerzo, el valor de incentivo, más rápido desaparece. O sea, a más cobras, si te dejan de pagar, más rápido dejas de trabajar. Y el que estaba cobrando poco, le dejan de pagar, como la diferencia entre nada y poco es más menor, tarda más en, digamos, darse cuenta, por decirlo de una forma. Dime. ¿Pero no queda un tiempo de remanente por la experiencia? Sí, o sea, va bajando poco a Pero poco. no hay un momento en el que sea lineal por la experiencia de que aún seguía, no con los, por ejemplo, con la comida con las ratas, Sí. ese de seguir corriendo mucho porque piensan que va a valer el precio, unas 3, 4 veces más. Sí. Pero empieza a bajar muy pronto. Ah, y a más... claro, a menor va bajando cada vez más lentamente, exactamente. O sea, todos desaparecen, pero tarda más en desaparecer el que había aprendido. Porque eso se ve con los perros. Con menos cantidad, en efectos, ¿eh? No, se ve. Pero los entrenas, les das sus chuches, pero luego no se la das y siguen haciendo la misma Y acción. siguen haciendo la actividad unas veces. Y a más veces le hubieras dado la chuchería, o más importante fue la chuchería para el perro, más rápidamente se enfadará y dejará de hacer lo que tenía que hacer. ¿Entiendes? Y si le gusta menos o el premio es menos importante para él, tardará más en extinguir la conducta. ¿De acuerdo? O sea, el efecto de extinción, a mayor recompensa, si se cambia el incentivo. Lo que estoy diciendo es que desaparece el valor de incentivo o lo bajamos casi a cero, porque dejamos de dar refuerzo. Si se cambia, el valor de incentivo es el efecto de contraste que hemos visto antes. O sea, ¿qué estamos extinguiendo? Dejando de dar. Ok. Vale, pues entonces esta es la parte teórica. Vamos a ver la parte práctica, porque esto es una práctica. Nos están diciendo, como es una práctica que nosotros no vamos a hacer experimento, lo que nos están pidiendo es que hagamos una simulación de un experimento. Nos dicen, el experimento consiste, vamos a emular el experimento de Crespi, o lo que hizo Crespi. Vamos a variar la magnitud de premio como hizo Crespi, vamos a medir la velocidad. En el texto, está aquí, tenéis en la gráfica de estímulo el estímulo expectativa son directamente proporcionales contrarios a la motivación propia. No entiendo qué pregunta. El estímulo expectativa. La expectativa o el valor incentivo son directamente proporcionales a la motivación propia e instinto. No sé qué me preguntas. En el gráfico que hemos visto, este de anterior, en este hemos visto que esta persona que está cobrando X mil, en el momento que deja de cobrar, disminuye el valor de incentivo muy rápido. El que está cobrando un término medio disminuye menos rápidamente. El que está cobrando muy poco disminuye aún menos rápidamente hasta llegar a cero. O sea, la motivación propia o instinto que dices tú es una suma de el impulso o el hambre que tiene o la necesidad que tiene más el valor de incentivo. Son las dos variables las que juntan. No es que el instinto desaparezca. El instinto sigue estando ahí. Hambre sigo teniendo. Pero el valor de incentivo me lleva a estar más o menos motivado. Regula al instinto.
Claro, si una persona tiene mucha necesidad, trabajará por cualquier cosa. Si una persona le da mucho valor al sueldo o a lo que le están dando, trabajará también más. Las dos son variables que juegan. Vale. Entonces vamos a ver nuestro experimento. Nuestro experimento vamos a reproducir lo de las ratas. Y lo dice. Utilizamos, fijaos también ciertos detalles en el texto que yo los digo, no es que sean importantes, pero si los leéis os vais a acordar. Yo simplemente os señalo. ¿Por qué en un experimento decimos ratas albinas, machos, raza Lewis de 95 días de edad? Las mismas características. Para que tengan las características por un lado y por otro para que el que lea el experimento lo pueda reproducir. La base de la ciencia es la reproductividad. Entonces, si yo hago un experimento tengo que explicar qué he hecho para que el otro diga, a mí no me salió lo mismo. Pero tú, ¿qué tenías? Yo ratas, yo perros. Mira. Entonces, incluso la edad, la raza, el peso que tenían al comienzo del experimento, pues mira, la rata A tanto, la B tanto y la C tanto, que es el 75% de su peso normal. Le daban racionar comida para que tengan un adecuado nivel de impulso, es decir, motivación previa y la que viene de forma innata. Aparatos, un corredor de 1,5 metros y bolitas de pienso de la marca Purina. Esos detalles son para que la reproductividad y para que tú puedas verla. Lo mismo que hemos pintado antes. Previamente, y esto también es importante que lo leáis, lo recordéis, se sometió a ratas a un amansamiento. En inglés es handling, con L me parece, pero bueno, hay pequeños errores. Durante 10 minutos a lo largo de 7 días. ¿Qué es esto? Simplemente que el que iba a hacer el experimento, a la rata la tenía un rato, acariciaba y la volvía a dejar. ¿Por qué? Porque los animales no se fían. Y si no quieres confundir la conducta de agazapamiento o miedo o de confianza con otra, tienes que procurar eliminarla. Y esto es la parte que se busca ahí. Simplemente acomodarlas para que él se habituara y luego no hubiera conductas extrañas. El animal ya estaba acostumbrado y cuando lo ponías, la velocidad. Imagínate una rata que la pone y se queda en una esquina. ¿Por qué? Porque ve a una persona que no conoce. Bueno, y fíjate que siempre a la misma hora, previamente, se estudia en jaulas individuales. Para hacer esta fase, bueno, handling, amansamiento, acostumbramiento. Bien. No, para que veáis también que un experimento tiene sus complicaciones, aunque sea el experimento de perogrullo. Entonces, en el experimento hipotético que nos proponen, utilizamos 3 ratas, la A, B y C, y luego a la hora de las preguntas quizás sea importante acordarse, pero no tanto como cuál es cuál. Y lo que hacemos es simplemente darle a la rata A una bola de comida, perdón, la A es la roja, sí, una bola de comida, a la B 4 bolas de comida y a la C 8 bolas de comida. Y nos dan una tabla de datos, de resultados, que es la velocidad de carrera, lo que la rata tarda en segundos o lo que sea en recorrer el 1,5 metros. En el primer ensayo, el primer día, la primera vez que aparece en el laberinto, y en el último ensayo, la última vez que aparece en el laberinto. ¿Vale? Y lo vamos anotando. La rata A tarda 6, la B 20, la C 10, por ejemplo. ¿Veis? El primer resultado es prácticamente azaroso. Claro, las ratas no van siempre a la misma velocidad, pero aquí no depende de casi nada porque no saben nada. Pero a lo largo de los ensayos, la rata A, que recibe una bola de comida al llegar al final, empieza a subir la velocidad porque sabe que al final hay comida y llega un momento que se estabiliza. Siempre recibe lo mismo. A los 15 días, 15, no sé si era 15 días, 15 ensayos uno cada día, probablemente sí, si no lo dice aquí, lo diré en algún otro lado. Aquí está. Bueno, es igual. El texto está aquí si queréis. Yo es que no. Como esto se compra también, practica unas instrucciones y está todo. La instrucción, papá, todo esto. Vale. Sigo con el esquema.
Lo importante es eso, que va subiendo y llega un momento que se estabiliza. ¿Cuánto? Pues el nivel motivacional de una bola de comida le da para correr a una velocidad, bueno, es la velocidad, la velocidad, no el tiempo, sino... Un minuto para otro y medio. No, que si no, no iría subiendo la velocidad, metros, yo qué sé, no creo que sea... la variable que sea, metros por segundo, lo que sea. Mira, sí está allí, velocidad de carrera, ya está. Y ensayos 15, venga, pues ya está. La rata B, que ha recibido todo el tiempo 4 bolas de comida, alcanza una velocidad 71 y la rata C de 86. ¿Qué hemos encontrado? El efecto de la magnitud, es decir, el valor de incentivo, es decir, la motivación, ha influido o ha sido influida por la cantidad de comida, es decir, por el valor del refuerzo o la magnitud del reforzador o las consecuencias o las variables de reforzador, ¿no? La cantidad de recompensa sobre la motivación, por decirlo más sencillo. Es decir, esta relación, la magnitud sobre la velocidad, por lo tanto, la rata y la rata. Una vez pintado, porque lo que os viene es que lo pintéis los resultados y que veis este gráfico. Luego también, luego preguntan, ya veremos las preguntas que hay. Hay 30 o 40 preguntas sobre la práctica que son todas las que os pueden hacer. Es decir, de esas saldrán 2 o 3 en el examen y ya está. Son preguntas casi gratis, si lo habéis hecho. Ahora, si no lo has hecho, no. Por ejemplo, la primera. Con respecto al efecto de la magnitud sobre la motivación, se puede afirmar que la magnitud incide directamente sobre la conducta aprendida, que se produce una relación inversa entre ambos elementos, a mayor magnitud en la motivación, o con mayor recompensa no se aprende más, sino que se está más motivado para actuar. Fíjate que insistimos todo el tiempo. La mayor recompensa no cambia lo que la rata sabe, cambia la motivación. Esta pregunta, la respuesta A, es la que quiere generar cierta claridad de concepto, que no es que se aprende directamente, no es la conducta aprendida lo que modifica la motivación. Muy bien, pues señalamos la C. O sea, las preguntas no son muy complicadas. Ya, pero como la A comparado con la teoría que estáis estudiando, esto, una vez leído, contestar las preguntas es una facilidad. Lo que te dice seleccionar la A. Lo que te llama la lógica es seleccionar la A. ¿Y la C? ¿Cómo la desechas? Porque después del pasado del experimento sí que hay una conducta aprendida. Claro, pero los 3 aprenden. Ya. Luego, ¿cómo se llama, Crespi, la variación inesperada? Que esto no lo hemos hecho en esta parte, pero es igual, son preguntas que nos han hecho sobre la teoría que hemos leído. Del comportamiento de las ratas como consecuencia de la variación de cantidad de recompensa. ¿Cómo le llama? Variación inesperada. Claro, como consecuencia de las variaciones de la cantidad de recompensa. Crespi le llama eso efecto de contraste. Ya, yo os digo las respuestas ahora, os digo alguna, pero las demás no son problema. Los resultados tienen al final en la primera fase señalan que, pues que se encontraron los efectos de contraste positivo o no. Los niveles de motivación determinan su ejecución. Solo se encontró. Fijaos que lo que te está diciendo ahora es que tú que has con tu ratita, que hemos puesto los resultados, ¿qué ha pasado en la primera fase? Pues ha pasado que los niveles de motivación determinan la ejecución. Una correa 60, 71, 86. Todavía no hemos hecho el contraste, solo haremos la segunda fase. Bien. Según se ha estudiado, supongamos, y aquí te pone una pregunta hipotética, supongamos que a una rata X le damos 3 bolas y a la Y con 6. Si una vez que adquiría la conducta, a la X le premia la llegada con 6, ¿cómo será su velocidad de carrera? Nos está describiendo un efecto de contraste positivo. Como hemos visto el de Crespi, se supone que sabemos contestar a eso. Aunque no supiéramos lo de Crespi, a lo mejor por lógica la contestábamos igual porque va en la línea de la lógica, pero aquí no decimos, esto es un efecto de contraste positivo. Le dábamos 3, estamos dando 6. ¿Qué ocurrirá con su velocidad de carrera? La B. Claro, la de 6, la I siempre está teniendo 6, pero hemos dicho que cuando a alguien le subimos el sueldo, empieza a correr más que la I, por lo tanto la B. Muy bien. Ya no sé, la 5.
Vamos a dejarlas así. Las dejo aquí para que las contestéis cuando queráis. Bueno, alguna vez que nos pone otro ejemplo. ¿Qué pasa si dos grupos de personas se les exprimen de distinta forma? ¿Qué ocurrirá en la fase de extinción? Que la hemos visto en la teoría. Si un señor en el grupo A de repente deja de recibir el premio y el grupo B deja de recibir el premio, ¿cuál dejará responder antes? La respuesta B, el grupo A. Muy bien. Cuidado, Sí, el grupo A. Porque ha recibido una respuesta, bajará más rápido. Bueno, que es lo que hemos visto. Veis que es muy, muy evidente. La 8 no sé si va de algo parecido, ya no la miráis. Mira, nos preguntan también el handling. Por cierto, yo pienso que está mal, es handling, pero bueno. Con una L, porque handling es otra cosa. Handling, hand de mano, pues era como manoseando o algo así, ¿no? Pero handling es manipular. Yo creo que es handling, pero bueno. Manejar, sí, pero con L, lleva una L. La B, para que se arbitraran experimentar, ciertamente, ¿no? No hay más. Y bueno, y el efecto de la acción, un rápido incremento en la actuación, la aumentación, no se llega a conseguir la velocidad, se produce un inmediato descenso. Bueno, la acción es incremento, ya no os pongo más, que son demasiado fáciles para la gente. Segunda fase. En la segunda fase lo único que vamos a hacer es el efecto de contraste. Lo vamos a hacer y vamos a pintarlo. Las mismas ratas, fue introducida una en una, el habitáculo a punto al inicio, da igual forma, se ve la trampilla, se midió la velocidad de carrera, cuando llegaba tal. Diferencia, cambio en la cantidad de bolitas. Cuando la rata llega al comedero, la A, que tenía una, le vamos a dar 8. La B, las mismas 4, y la C, una sola, porque tenía 8. El esquema es este. La roja, que era la A en mi caso, pasaba de 1 a 8. La azul, la B, queda igual, y la 8 pasa a 1. Vamos a hacer el efecto de contacto. Resultado hipotético a pasar a la gráfica. La rata A, que había llegado a 60, si no me equivoco, que pasa de 1 a 8, pasa a 61, 64, 77, 90, 94, la alegría que tiene esta. Luego empieza a bajar y acaba en 86, que era donde empezó la rotación. La otra, la B, por supuesto, sigue a su ritmo. Y la C, que empezó en 86, ¿recordáis? Empieza, aquí 86, empieza a bajar. Imagina el cabreo que lleva y luego llega a 60. ¿De acuerdo? Pintamos en la gráfica los datos y lo que está ocurriendo, bueno, o sea, nada que los pinte y la rata empieza a subir, la rata empieza a bajar y al final nos queda algo parecido a esto. Esta bajada y esta subida son el efecto de contraste, en este caso la elevación y en este caso la depresión. Ya está. Preguntas. Hay unas cuantas preguntas que son simétricas unas con otras, es decir, ¿se ha producido algún cambio en esta segunda fase? No se ha producido ningún cambio. No, sus expectativas son las mismas. Se ha producido un cambio en la conducta de todos los sujetos, cuidado con esto, fruto de la variación de la magnitud. Se ha producido un cambio de conducta de 2 de los sujetos, cuidado con esto, nos tiréis a unas respuestas sin ver todas, que a veces una palabra lo cambia todo. Muy bien. Y estas preguntas son las que vienen en la práctica y son las que van a salir en el examen. O sea, en el examen quieren ver que lo habéis mirado, que lo habéis leído y que entendido el concepto. La práctica no es más teoría, por lo tanto, son mucho más sencillas. Mira, comparando las gráficas unidos, ¿ha habido alguna variación en la rata A? Por supuesto. Un incremento. La A, 1,8. ¿Qué clase de efecto? Contraste positivo. El término técnico, o podía poner elación o contraste positivo, es lo mismo. La A es esta, la roja. Bueno, que se va a distinguir, si no es una será la otra. Nos van a preguntar por las tres. ¿Por qué ha ocurrido?
al mantener la magnitud, al disminuir la magnitud y al aumentar la magnitud. La relación va con el valor de expectativa que aumenta, por lo tanto, la magnitud de recompensa ha aumentado. El valor de expectativa, por lo tanto, la motivación, por lo tanto, la velocidad. Efecto de relación. Has dicho antes que estaba como menos demostrada la relación si te sale el resultado en el experimento. No, he dicho que la teoría de Flaherty que dice para que se produzca, ¿por qué se produce la depresión? Porque hay un intermediario que es una emoción de frustración. Sí. ¿Y por qué se produce la relación? Porque hay un intermediario que es la emoción de alegría. Lo que no se ha demostrado tanto es que exista alegría antes de la elación. Quizás porque efecto techo o lo que sea, no se han encontrado tanta evidencia de que esa emoción esté ahí. Sin embargo, la emoción de frustración suele aparecer siempre en los efectos de presión. O sea, la teoría de Flaherty es lo que nos ha demostrado tanto. Es más consistente con esa teoría y el efecto se produce más. El otro se produce menos, probablemente por el efecto techo. Porque no se puede ser más productivo. Claro, porque una rata no puede correr más. Con el hambre que tiene ya corre suficiente. A ver qué me preguntan. Los efectos de contraste solo se pueden visualizar en las gráficas o en los estudios de grupos poblacionales también son calculados cuantitativamente. Hombre, necesitas una línea base de comparación. Para saber el efecto de contraste, tienes que saber qué sería lo normal para ver si ocurre o no. Por lo tanto, necesitas un dato de contraste. O bien un grupo control o un dato poblacional de cuál es la conducta tipo. Pero claro, aquí fíjate que hemos descrito hasta casi el nombre de las ratas. Entonces no te vale cualquier comparación. Tienes que comparar con algo similar, equivalente. ¿Y cómo sabes si es equivalente o similar? Pues difícilmente. Por lo tanto, en comportamiento social las cifras son mucho más ambiguas y difíciles por eso. Considerando la gráfica de Dios, ¿qué velocidad techo alcanzó la rata A cuando esta segunda fase? Pues bueno, lo miramos aquí en la gráfica, que no sé si la he puesto aquí en algún lado. No. Cuidado. En la segunda fase. La rata A es la que ha subido. Ya, voy a ponerlo aquí otra vez. Lo debería haber puesto ahí. Fíjate. 94, creo que era. Aquí. Claro, dice techo, se supone que no sé si podrá correr más. No, en este caso igual no hay efecto techo, pero bueno. El efecto techo sería que esto se mantiene todo el tiempo. Ya no puede correr más, ya no corre más. Bien. O sea, es menos consistente en la relación por el efecto techo. Bien. Perdón. Está bien. Ah, sí, hay tres opciones, por lo tanto, sí, 94, si nos acordamos. No he puesto la gráfica, pero están las opciones. ¿Qué significado tiene esta velocidad techo? ¿Significa que ha conseguido estabilizar su nivel de conducta? No. ¿Significa que ha mantenido su nivel de conducta? No. Que ha alcanzado un nivel máximo de ejecución fruto del cambio de contraste. ¿Sí? ¿En qué ensayo considera que se ha estabilizado la velocidad o nivel de motivación de la... ¿Qué? Se ha estabilizado. ¿En qué ensayo se ha estabilizado? O sea, ha vuelto en este de aquí. Este. ¿De acuerdo? Que debe ser el octavo. El 1, 8, 5, el 8. ¿Veis? La pregunta no dice ha sido máximo. ¿Cuál se estabiliza? En la gráfica, no sé, bueno. En el examen no vais a tener la gráfica. Te preguntará una de las ratas... Sí, que no te va a preguntar los números, te va a preguntar la lógica. Bueno, comparando la gráfica, ¿se ha producido alguna variación en la rata B? Ahora lo mismo que la rata A, la rata B. La rata B es la que, la verde. Pues no, su velocidad se ha mantenido. ¿Qué efecto se ha producido con la rata B? Pues un efecto de ninguno. No hay contraste. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Porque se ha mantenido. Observando la gráfica 2, ¿qué velocidad techo alcanzó durante esta fase? Pues la rata B alcanzó la velocidad techo de 70. Es que es fácil. Es que no es fácil. Gráfica 2. ¿En qué ensayo se considera que se estableció la velocidad de la rata B en esta fase? En el ensayo 1.
está estable. Comparando la 1 y 2, ¿se ha producido alguna variación en la rata C? Ahora estamos en la C. Pues sí. Disminución. Lo mismo, pero en espejo. ¿Qué clase de efecto se ha producido? Contraste negativo. ¿Por qué? Porque al disminuir se ha producido depresión. Porque al aumentar, porque al mantener. Al disminuir, depresión. Correcto. Observando la graficador. ¿En qué ensayo se considera que se estabilizó la rotación? El 9. Aquí que nos ponen el 8 y el 9. Estabilizada está en el 9. Compare la velocidad techo de la A en la primera fase, gráfica 1, con la velocidad de carrera de la rata C en los últimos ensayos de la segunda fase, gráfica 2. ¿Ves? 60. En los últimos ensayos, la velocidad techo de la rata A en la primera fase. Lo que ha ocurrido es que el efecto de presión luego se iguala al final. O sea, nos está diciendo que al final coincide con A. Porque el nivel de motivación magnitud es el mismo porque ya ha pasado el efecto contraste. Por lo tanto, que ambas se comportan de igual forma. No, perdón. Mientras la primera rata tiene una peor ejecución que la rata C, en la segunda fase tiene una mejor ejecución. Perdón. Es que aquí la comparativa tiene una mejor ejecución que la rata C. En la segunda fase obtiene una peor ejecución, que es mentira. Tiene una mejor ejecución. Claro, aquí nos dice comparar la primera. En la segunda fase obtiene una mejor. Es que es diferente la pregunta a la respuesta. En efecto, la rata A en la primera tiene una peor ejecución, en la segunda fase tiene mejor ejecución. La respuesta está muy clara que es esa, pero que vamos, que no coincide bien la pregunta porque habla de las gráficas y luego la cambia. Pero bueno, da igual. La lógica es sencilla. ¿Y qué significa tiene la ejecución de la rata en la primera fase y la rata C en la segunda fase? Bueno, el incremento por el aumento en la rata A produce un efecto de la acción superando la ejecución de la rata C en esta fase, que es cierto. Disminución de la rata A produce un efecto de presión. No, la rata A es la acción, que no se produce nunca. Pues sí, la rata A tiene un efecto de la acción. Compare la rata B con la rata B en tal. ¿Qué diferencia? No hay ninguna. La rata B no cambia. Vale, pues nada más. No, que no tenéis que acordar de cuál es qué rata ni que si cambia. No, que eso las preguntas son de otra forma. Aquí es para que simplemente miréis las gráficas 30 veces. ¿Por qué no se encuentra ninguna diferencia entre la rata B primera y segunda? Porque al no cambiar, no hay variación de ejecución y ya está. En general, consecuencias de la variación de premio en la segunda fase. Pues que la variación de premio tiene un evidente efecto en la conducta, es la única, porque dice o no tiene un efecto o que siempre tiene negativo. Pues no. La única cierta la C. Y creo que ya... ¿qué investigadores hemos visto en la introducción que han tenido estos mismos resultados? Os vais a acordar de Crespi y Ziaman. Ziaman el que le dio 2,4 gramos y 0,05 gramos y Crespi el que le dio 1, 2, 4, 8, 16, 256. Es el de Crespi el que estamos reproduciendo. Se ha utilizado en esta fase un efecto de contraste simultáneo. Fase, no es simultáneo, es sucesivo. Primero hemos hecho una y luego otra. Sí, es sucesivo. Primero una fase y luego otra. No, es sucesivo. El simultáneo es cuando de ensayo a ensayo puede cambiar. Y todo el rato. Arriba, abajo, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos luego es medir qué ha pasado en los ensayos arriba y en los ensayos abajo. Pero cambia todo continuamente. Y al final hacemos la extinción, que es lo mismo, pero que ahora no le damos nada. Llegan al final del corredor y no hay nada. ¿Cuál deja correr? Y en el ensayo octavo aún corría,
en el noveno la velocidad es 0, la rata B en el undécimo y la rata C en el 15º. Conclusión. Hacemos la gráfica, como hemos hecho antes, y pintamos los datos y el resultado existe. Que es exactamente lo que hemos dicho en el efecto de extinción de la data. Y las preguntas ya. En general, ¿se ha producido algún cambio reseñable? Por supuesto. Todos los sujetos han cambiado fruto de la eliminación de la recompensa. ¿Cuál es la velocidad techo de la rata A en esta fase? Bueno, la techo es 86. Entonces, tan simple como eso. ¿En qué ensayo la rata A consigue su menor velocidad de carrera? Pues, bueno. ¿Cuál es la velocidad techo de la rata B? 71. Nada, que mires la gráfica una y otra vez. ¿A partir de qué ensayo consigue la rata B su menor velocidad de carrera? Pues la rata B creo que es el 11 y ¿qué velocidad? La rata C lo mismo, 60 y 15. Por último, ¿cuál de las tres consigue antes su menor velocidad? La que tenía más premio en la segunda fase, que es la A. ¿Cómo se justifica el comportamiento? Deja de emitirse antes porque ha recibido una recompensa mayor. Eso es lo que sabemos de los datos anteriores y es la respuesta correcta. No por el contraste, sino porque venía recibiendo más. Cuidado que se había estabilizado ya. En general, ¿qué se ha manipulado en este experimento para conseguir el mismo nivel de impulso en nuestras ratas? ¿Qué es lo que hacemos para que tengan el impulso o la motivación previa al incentivo? El peso, lo teníamos las tres al 75% de su peso. ¿Recordad la introducción? Y nivel de impulso, 75% de su peso normal. ¿Qué objetivo tengo que realizar el handling para la rata antes de experimentar? Lo mismo que antes, se habituaran. Y yo creo que no hay más preguntas. Estas ya son abiertas. En general, si se mantiene constante, en general, si se va aumentando o disminuyendo, el efecto de contraste. Y un ejemplo real en la propia vida, eso sí pasa a menudo, y algún otro ejemplo. Bueno, como podéis ver, ya está. Con esto podéis contestar, yo creo que cualquier pregunta, y ya la damos por acabada, por hecha. Si tenéis alguna cuestión el próximo día, hablamos del capítulo 7 de aprendizaje, y si podemos del 8 de la aprendida, y nos quedarán el 9 y el 10 para después de... El 9 y el 10 y la segunda práctica, que como veis, la velocidad cambia también porque los conceptos ya están... Los mismos conceptos les damos vuelta. Cortamos aquí hasta el resto.